Gente aquí en Sarabanda, dice su mamá bomba, matendo, dice tiembla dieta, dice con licencia en cuyo, dice cuenta, dice el cheque, rapidito en combo, dice para que cuente, dice el cheque, paquete, no mundeles. Aquí está hablando Mamachola y Sarabanda. Dice que de ahora en adelante las cosas económicamente van a ir mejor para usted a pesar que ha estado un poco atrasada. Todas sus cosas. Puede venir un romance, pero lo pueden traicionar. Usted tiene que desarrollar la obra espiritual. Usted tiene suficiente inteligencia y tacto para retomar de nuevo su vida, para hacer las cosas bien. Así que en adelante, esta religión lo va a ayudar, pero usted tiene que arreglar todos esos fundamentos que usted tiene mal. A pesar de que usted crea que sea imposible, van a existir tropiezos, pero usted va a vencer la guerra. Eso dice Sarabanda y Mamachola. Dice Mamachola que puede haber un romance con una misma persona que está en la religión. Posiblemente ustedes se pueden unir para trabajar los dos juntos. Y eso está en sus caminos. Debe tapar todos esos fundamentos y esperar para arreglarlos. O si no, darle camino. Esos fundamentos están afectando su vida, de usted y de su mamá y su familia que vive con usted. Tape todos esos fundamentos que usted tiene que le han entregado, que no están correctamente hechos. Eso siempre le va a traer consecuencias si usted no tiene precaución de lo que está haciendo, ya que usted es una persona muy creyente. Dice Mamachola que usted tiene que cuidar su estilo de vida emocional para tener mejor salud mental. Eso es importante que usted lo sepa. Debe mantener un equilibrio en la religión, porque hay corrientes que lo están perjudicando. Y estos son espíritus de esos mismos fundamentos de enganga que lo están molestando a usted y ocasionándole hasta que usted no tenga relaciones sexuales y no pueda actuar correctamente como debe ser. Dice Mamachola que usted debe mantener un equilibrio religioso porque existen corrientes de esos mismos fundamentos que usted tiene de enganga que lo están perjudicando. Hay personas que usted conoce que se interponen en sus relaciones que usted ha tenido con algunas mujeres. Religiosamente usted está afectado. Debe retomar de nuevo sus caminos porque el padrino que usted tenía era un farsante. Usted debe retomar de nuevo esta religión porque ese es el camino que usted tiene. En un futuro usted va a trabajar la religión para las personas y va a ayudar a muchas personas. Usted últimamente es el eje de los problemas por sus preocupaciones. Usted debe abrir sus caminos dándose unos baños de despojo para así salir de todas las cosas malas que le pudieran venir en un futuro. Eso dice Sarabanda, eso dice Mamachola. Últimamente usted ha perdido sus corrientes espirituales. Y no es que le han quitado los espíritus, sino es que los espíritus se han alejado de usted por esos mismos fundamentos que usted tiene de enganga que han alejado sus espíritus de luz. Por eso debe tratar de arreglar todos esos fundamentos, darle camino. Esos fundamentos le va a traer tantos atrasos que va a perjudicar hasta su familia y va a haber problemas
de accidentes y problemas de enfermedad. Y usted va a estar estancado hasta en el trabajo. Por eso debe, como dice, urgentemente arreglarle todos esos fundamentos de enganga o hacerse un macuto, un resguardo, para que esto al menos lo esté librando de todas las cosas malas que usted ha tenido. Mi consejo es de que usted tape esos fundamentos por un tiempo y usted se va a sentir más despejado de los problemas que usted ha tenido, que se siente nervioso, se siente alterado, se siente incómodo y va a perder hasta todos esos malos sueños que usted ha tenido en estos tiempos. Existen guías espirituales de usted de que lo quieren ayudar, pero como tienen esas engangas mal construidas, pues entonces le está alejando los espíritus espirituales que lo pueden estar ayudando. Dice Mamá Chola que usted ha estado decaído sensualmente en estos últimos tiempos, que no sabe por qué, que usted se lo achaca a las preocupaciones porque ha perdido su trabajo. Dice Mamá Chola que no es trabajo que le han hecho, pero los mismos espíritus de esas engangas lo está perjudicando y debe tomar determinación de lo que usted va a hacer con todos esos fundamentos que usted tiene. Claro, es duro porque usted va a perder todo eso y va a perder el dinero, pero usted va a sentirse mejor y su familia va a estar mejor. Hasta que usted no encuentre una persona, un padrino verdadero, usted no puede seguir en esta religión, porque esta religión lo está obsesando cada día más. Y no puedes hacer todo lo que dicen las personas. Tienes que guiarte por un solo camino, porque si no, muchas ramas no te van a dar sombra. Una enganga mal hecha trae consecuencias graves para el dueño. Lo separa de su matrimonio. Tiene problemas con los hijos. Tiene problemas en el trabajo. Tiene problemas en la calle con las personas. Tiene problemas de enfermedad. Tiene letra de infuria y de muerte. Tiene letra de accidentes. Y todo esto es debido a los malos fundamentos que le han entregado a usted. Aparte de todos esos problemas que usted ha tenido, aquí se ve que usted ha estado muy involucrado en la brujería. Y eso lo ha obsesado un poco a usted. También se ha desencantado de los problemas que han venido después de que usted ha tenido esa enganga y ese mamachola que usted tiene también. Es preciso buscar a esa persona que lo pueda ayudar a arreglar todos esos fundamentos, si no tiene que darle camino. No solo eso, sino sensualmente lo ha puesto un poco débil. Y eso no es bueno para un hombre que esté sexualmente inactivo con su propia esposa, porque los fundamentos que tienen esos espíritus también atacan a su señora y le hacen el acto sexual espiritualmente, y su señora entonces no tiene deseo de tener relaciones con usted. Y usted siente todas esas cosas, o ella se lo ha dicho, y usted se siente, como dice, en un abismo, no sabe qué va a hacer. Pero usted debe determinar si darle camino a esos fundamentos de enganga, a ese mamachola, a ese candango, porque verdaderamente lo está afectando en las relaciones de usted con su familia y hasta sus hijos también, porque usted ha dedicado más tiempo últimamente a la religión que a su propia familia, y eso, por supuesto, le ha traído graves consecuencias.
debe determinar qué es lo que va a hacer con esos fundamentos de enganga, ya que son fundamentos mal construidos y, como ya le dije, le trae todos esos problemas. Tiene letra de infuria y de muerte, tiene letra de accidente, letra de justicia, tiene problemas con su propia familia, su esposa, porque su esposa no quiere tener relaciones con usted y usted se siente afectado porque cuando va a hacer las relaciones usted no se siente lo suficiente fuerte y puede terminar muy rápido o no puede empezar. Por eso es lo más importante de salir de esos fundamentos, porque le está afectando su sensualidad a usted y a su propia señora. Debe estar claro y decidir lo que usted debe hacer. Si no, se va a ver, como dice, complicado en todas estas cosas que tarde o temprano lo va a llevar para la justicia, o tarde o temprano lo va a separar de su esposa, o tarde o temprano sus hijos no lo van a poder ver y esos espíritus van a seguir haciendo lo que le da la gana. Yo lo que le aconsejo a usted es que tape esos fundamentos para que usted vea lo que yo le estoy diciendo, si es verdad o mentira, para que usted vea que va a tener un cambio. Al tapar esos fundamentos con un paño blanco, vamos a poner un manto de ensamble y esos fundamentos no van a poder molestarlo a usted ni a su familia y usted se va a sentir sumamente despejado, como si salió un gran peso de arriba de usted. Usted debe de decidirse a hacer estas cosas porque le está afectando no solo económicamente, sino sensualmente y en las relaciones de su esposa con usted. Y en las relaciones hasta con su suegro tiene usted problemas. Porque dicen de que usted es un vago, de que usted no quiere trabajar, pero son problemas que le han venido acarreando desde que usted tiene esos fundamentos. A lo primero no fue así, pero después de que ha tenido un tiempo esos fundamentos, esto ha venido más para atrás. Eso es lo que dice sus ángeles de la guardia. Eso es lo que dice Sarabanda. Eso es lo que dice Mamachola. Y por lo tanto, debes arreglar esos fundamentos o darle camino. Yo particularmente le diera camino, porque yo no quiero nada que, claro, si puedes utilizar el caldero, si puedes utilizar los palos, esos palos tú los metes en agua que corra y después los pones en un paño blanco, los envuelves y los puedes utilizar en otra enganga que te hagan en un futuro y no tienes que botar tampoco el caldero. El caldero le da candela con alcohol y después lo vira boca abajo y pierde todas las acciones que puede tener. Un ensala maleco para todos los tataítas allá y en Gueyo, que San Biampungo Cutal en todos los días de Agüe, va con licencia Mamachola, va con licencia Sarabanda, va con licencia Kisi Musenga, licencia Mañanqueri, licencia Centella Andoki, Nueve Saya, Viento Malo, va con licencia Munalongo en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Marufinda Marihuanga, va con licencia en Fumbe, va con licencia Musilango, va con licencia en Cunía Lemba, Naribe, Sanga en Fumbe, va con licencia todo en Fumbe que cuenta en Ganga Bacheche, va con licencia Guatariamba, va con licencia Lucero Madrugá, va con licencia los propios Mamachola, va con licencia todo en Fumbe que cuenta arriba en Ganga, arriba en Toto, dicen Lonfinda, que cuenta en Cunalombo, que cuenta en Calunga, que cuentan Cheche Bacheche, dicen Cariajo, dicen va con licencia. Hoy vamos a hablar referente a los mazangos. Claro que tuvimos que hablar algo sobre
una persona que le está pasando todos estos problemas con los fundamentos de Nganga que le han entregado, y siempre tenemos que recordar a las personas qué es lo que está sucediendo cuando esos fundamentos de Nganga lo están perjudicando a la persona. Cuando usted le entrega un fundamento de Nganga mal construido, no solo le levanta letras en fuiri de muerte, sino también letras de accidente, letras de justicia y todos estos problemas, hasta letras de enfermedad. Vienen ajuntándose todas estas cosas para traer graves problemas, no solo a usted, sino a la persona también que viven con usted. Estos espíritus, como no tienen control en la propia Nganga, pues entonces trae esos tipos de problemas. Cuando usted le dan un fundamento de Nganga, usted a lo primero, usted está caminando bien y está resolviendo las cosas, pero debido de que ese Nganga va cogiendo fuerza en su propia casa, en su propio Munanso Congo, entonces le va a ir perjudicando a usted paulatinamente. Es por eso que lo primero que hace afectarle es la relación que usted tiene con su esposa, también con sus hijos o con los suegros si viven con usted. Antiguamente usted tenían en usted gran confianza, que esa se va a ir perdiendo con el tiempo porque usted le está dedicando más tiempo a la religión que a su propia familia. Yo muchas veces he dicho que la religión es aparte a la vida cotidiana que uno puede tener. Por lo tanto, usted puede trabajar la religión, tener los días para trabajar la religión y tener los días para dedicársela a su familia, a su esposa, a sus hijos y poder tener una vida normal sin estarse cesando en la religión. Cuando usted se cesa en la religión y usted tiene estos tipos de fundamentos mal construidos, ¿qué sucede? De que lo aflojan sensualmente. Al aflojarlo sensualmente, ya eso es un problema que usted va a tener con su esposa y un problema que usted va a tener mentalmente, y cada vez que usted vaya a hacer o tener relaciones sexuales, o lo puede hacer muy rápido o no lo puede llegar a hacer. Y esto, por lo regular, sucede a las personas que tienen esas engangas mal construidas, porque esos espíritus, que siempre sabemos que las engangas son de espíritus oscuros, y como son de espíritus oscuros, tienen que haber cuatro espíritus en el fundamento que gobiernan a los otros espíritus para así mantener un orden en esa enganga. Aparte de eso, como hemos dicho, está el Banfume, está el espíritu principal, que ese viene siendo una protección de usted, que en vida trabajaba la religión y es el que se hace cargo de la enganga verdaderamente. Pero los cuatro inquisi de enganga, que en vida eran paleros, cuando ellos estaban en vida, pues son los que gobiernan y controlan a los espíritus que no salgan de la enganga, y es por eso que siempre tiene que haber un orden religioso para poder trabajar con cualquier fundamento de enganga o candango o ingusa endundo o los endundos. Todo se manifiesta de todas estas formas y los fundamentos de enganga son importantes tenerlos siempre controlados. Los mazangos pueden ser de guerra o amarrar la mamba siré, las cuatro esquinas, o pueden ser mazangos para el amor. Todos estos mazangos siempre deben ser construidos por los tatas y los tatas deben conocerlo. Las patipembas o signos juegan un papel importante, sobre todo el Iyakin Bungulá, el cuatro vientos, que ya todos lo conocemos porque lo hemos explicado muchas veces, pero si vamos a hacer una limpieza, podemos hacer este tipo de signos alante de la enganga y vamos a limpiar a la persona con ensambi y con lucero. Así limpiaremos el escollo que tiene la persona y le vamos a dar una nueva vida, porque todas estas rayas que representan a la enganga que usted tiene, o representa al candango, a los caminos, y así de esa manera da vuelta a la izquierda y a la derecha, como hemos dicho, a la izquierda para cuidar el corazón del gangulero y a la derecha para recoger las cosas malas. Podemos ver aquí el triángulo que representa a Guatariamba, la justicia,
y es para hacer limpieza, sobre todo las personas que tienen problemas con justicia o que van a tener juicio. Claro que hay que limpiarlo con hierbas aromáticas, pasar una paloma y mandar algunos baños también. Pero eso se lo dejamos al gangulero que lo hace. Aquí vemos una patipemba de mamachola. 3 flechas cruzadas con 5 ceros significa mamachola. Si hacemos la calabaza o la macongue con tarros arriba, sabemos que estamos haciendo un trabajo de malas artes. Si hacemos la calabaza sin flecha o sin tarro, mamachola, cuando trabajamos con las 3 flechas cruzadas de esa manera que nosotros vemos aquí, representan a mamachola. Si ve que las carabelas tienen estas flechas que están arriba, como 2 tarros, estamos haciendo trabajos malongos. Si ponemos la calabaza con los tarros, estamos haciendo trabajo malongo. Si estamos trabajando buenas artes, hacemos la calabaza normalmente. Y por lo tanto, esto funciona de esta manera. Cuando vemos un cuadrado, sabemos que estamos en representación de mamá umbo, de quiburé, o como es conocida en lo popular, madre de agua. Y, como es natural, el cuadrado representa a quiburé o mamá umbo o madre agua, como es conocido en lo popular. Cuando vemos estas rayas alrededor en forma de círculo, están representando a la enganga o candango o la tinaja. Esas son acciones de movimiento circular que está en estos fundamentos de enganga. Cuando vemos 8 cruces, representa al cementerio, pero al mal, al cementerio más grande que existe, ya que mamá umbo está representada como muertera también. Podemos ver una firma de Isasi Sasi 7 rayos. Cuando vemos 7 flechas, una para arriba y una para abajo, una para arriba y una para abajo, donde termina en bisongo, en cruz, termina en bisongo, en cruz, entonces está representando a Isasi Sasi 7 rayos. Cuando vemos una flecha para arriba y una flecha para abajo, representa a 7 rayos. 7 rayos con el bastón puede trabajar en todas estas formas primitivas. Podemos ver una patipemba de zarabanda. Podemos ver esta patipemba para hacer un ensara malongo. Ya esta patipemba la hemos enseñado, pero muchas veces no hemos dicho. Entonces queremos decir que esta patipemba nos sirve para estar en comunicación con 7 rayos, con endoki, con centella endoki y sobre todo con los mombalos garabatos que representan al monte. En la enganga de zarabanda podemos ver la representación de mamachola, que representa la macongue, una calabaza. Y es por eso que identificamos las mismas flechas, pero en vez de para arriba, para abajo, y con 5 ceros como aparecen aquí, y 2 flechas abajo de la macongue, la calabaza. Y eso va a representar a mamachola cuando nosotros queremos realizar un trabajo para endulzar a una persona, para atraerle a una persona, para hacer un trabajo para que ese querido le dé dinero a la persona, a la mujer que tiene, y todo ese tipo de cosas que puede subsistir. El gangulero pide la enganga de diferentes formas. Esta es una de las maneras que pide el tataí tiraca a la enganga, siempre llamando al propio zarabanda, al propio mamá umbo, mamá kengue, a lucero, al propio lucancasia, al propio ensambi. Y esta representación que hacemos aquí, que el gangulero utiliza para llamar a sus inquisis de ensambi o sus inquisis malongos
o con los espíritus que él trabaja, o llamando al propio Sarabanda, o llamando a Lucero, o llamando a los espíritus de la enganga. Lo importante de todo esto es poder conocer más sobre esta religión, es poder adentrarnos a ella con la mira de aprender del que sabe, del que nos puede dar un consejo, cómo nosotros podemos utilizar nuestra enganga para hacerle bien a las personas y no dedicar esta fuerza de los espíritus, esta fuerza de la propia naturaleza para utilizar y hacer daño a otras personas. Claro, como es natural, el gangulero puede defenderse de la brujería que le pueden hacer los otros religiosos. El gangulero puede obtener o optar por hacer el trabajo para virar el trabajo que le hicieron y con ese trabajo mandar otro más, o simplemente recogerlo y entregarlo a la enganga y no tener ese tipo de guerra de tírate y vuelve a tirar y tira, aunque ahora últimamente las personas se tiran brujería y no le sucede nada. Últimamente está tan malos construidos los fundamentos que los ganguleros se están echando brujería y no pasa nada de nada. Antiguamente cuando se echaban brujería, que había guerra entre esos paleros, de verdad, siempre había un problema, casi siempre se iba en furia algunos, se morían. Pero hoy en día está en ganga, que es una falta de conocimiento tan grande en esta religión, que simplemente está, como dice, mermando la fuerza de todos estos fundamentos. En primera, porque no lo saben construir. En segunda, porque no lo llevan las leyes religiosas. En tercera, porque otros quieren explotarla. En cuarta, porque los otros quieren engañar. Y hoy en día todo el mundo quiere tener una página de palo mayombe y decir que ellos son paleros y explicarle de que eso no determina en una persona si es religioso o no. Uno puede ser religioso y mantenerse callado sin tener que hacerles alarde a nuestros amigos o hacerles alarde a nuestros familiares y hacerles alarde hasta a nuestra familia y sobre todo a nuestra mujer que vive con nosotros o a nuestros hijos o a la suegra o al suegro porque te está molestando. Usted lo quiere impresionar diciéndole que usted es religioso y que le puede hacer cualquier brujería. Todo eso tiene que ir saliendo de su mente poco a poco. La religión, mientras más callada usted la tenga, es mejor. Usted nada más tiene que tener esas comprobaciones entre usted y la enganga. Usted no tiene que comprobar a nadie lo que usted hace o deja de hacer. El gangulero trabaja con un ñame. El ñame lo come todo el norte de África. Lo comen los vivos y lo comen los muertos. Es ofrenda de los muertos y comida de los vivos. Y siempre se utiliza de acuerdo a la figura que puede tener un ñame. El gangulero puede limpiar su encombo con un ñame. Puede hacer ofrenda a Lucero para abrir sus caminos, para desenvolver su vida cotidiana. Y el ñame puede surtir efectos para realizar buenas o malas artes, dependiendo del trabajo que usted lo utilice y dependiendo de la figura de ñame. Este tiene forma de corazón, por eso queremos limpiarle el encombo del mismo Tata, al cual nosotros mismos estamos limpiando nuestro encombo, utilizando también
hierba quimbanza, hierba pata de gallina, utilizando también en cangre y mazango, hojas de maíz, utilizando peonía y utilizando todas estas cosas que vamos a poder limpiar el encombo de nosotros para así abrir los caminos. Porque a pesar de que nosotros seamos religiosos, siempre tenemos que estar, como dicen en Cuba, arriba de la bola. Quiere decir de que nosotros tenemos siempre que estarnos suculando el encombo, limpiando nuestro cuerpo para que vengan nuevas corrientes, para tener más fuerza cuando usted hace un trabajo y usted poder estar jocuma, fuerte, cheche bacheche para realizar cualquier ensara. Las limpiezas son parte importante que tiene que aprender el religioso. Las limpiezas te pueden ayudar y te pueden salvar de la brujería que te pueden estar haciendo, de las malas acciones que puedes haber recogido por tener media unidad espiritual. Y eso, como es natural, limpiar tu encombo va a limpiar todos los caminos, toda la encila, y usted va a poder, como dice, marchar mejor en lo que hace. Si usted está en su trabajo, usted nunca diga que usted es religioso, porque eso le va a hacer va a tener la persona que es su jefe mucho temor sobre usted, y en cualquier momento que usted no lo piense, lo van a botar. Si usted se va a comprar algo, si usted se va a comprar un carro o se va a comprar otra cosa, no lo esté anunciando, porque la envidia le va a romper todas esas acciones. Y si usted va a comprar un carro, usted quédese callado que se compró el carro, porque si no, si es aquí en los Estados Unidos donde usted está trabajando, cuando usted dice eso en el centro de trabajo de usted, no pasan 2 meses que usted lo saquen del trabajo, simplemente para que usted no pueda pagar la letra de ese carro. Y eso le sucede a muchas personas. Uno no puede nunca decir lo que hace. Uno siempre tiene que abrirse camino callado, porque el alarde puede traer todos esos resultados, que las personas te envidien, que las personas hablen mal de ti porque le da la gana hablar mal de ti. Y si usted dice que es religioso, eso va a ser peor para usted. El gangulero se limpia con 4 cocos. 4 cocos que están entizados en rojo y negro. 2 negros y 2 rojos. Y eso va a sucular el encombo de él, de la persona, para abrir los caminos. Esos cocos después se van a romper, se le van a dar con un clavo de línea, con una yunta, y vamos a echar el agua en la enganga para refrescar la enganga y el trabajo que estamos haciendo en la representación de ese ñame que va a ser la ofrenda al lucero. Cuando hablamos todas estas cosas que nos interesa, porque estamos a veces haciendo cosas indebidas, como predicar lo que nosotros estamos haciendo, como aquel religioso que predica el trabajo que hace, o aquel religioso que advierte a la persona de lo que le va a hacer. Si usted va a hacer algo a una persona, manténgase callado y hágaselo. Y ya, no tiene que intimidar a nadie porque eso le puede traer problemas. Si usted está en un centro de trabajo y usted va con collares y usted va anunciando que usted es un religioso, eso le va a traer graves problemas a corto o largo plazo, porque el mismo jefe de usted va a tener miedo de que si él lo regaña o le dice cualquier cosa o le llama la atención, usted va a ir para su casa y le va a echar brujería. Porque esto todavía las personas no comprenden lo que es la religión, que la religión es para hacer el bien, pero que los ganguleros también pueden hacer mal. Todo dependiendo de cómo son las personas en la religión, como son las personas en la vida común, que pueden ser buenas personas o pueden ser malas personas. En la religión es lo mismo.
puede utilizar los caminos, la fuerza del mal, o utilizar la fuerza del bien para realizar buenas obras, para ayudar a las personas, para abrir los caminos a la persona, para quitarle letras de justicia, para quitar letras de enfermedad, para abrirle los caminos, para que tenga más desenvolvimiento. Y esto lo hacen los buenos religiosos. Ahora hay un montón de religiosos que están en esta religión simplemente para engañar o estafar a las personas. Existen un montón de religiosos que ni son religiosos ni nada, son delincuentes que están en la religión. Y es por eso que te hacen un cuento, siempre tienes un muerto oscuro que te quiere comer, que te va a matar, y usted, por temor a todas esas cosas, porque usted es una persona que es creyente, pues simplemente va a tener que rayarse y coger un engangue. De pronto te dan un lucero y tú no sabes lo que es ese lucero porque tú viniste simplemente a hacerte una limpieza o a saber cómo están tus caminos, y de pronto te involucran en el palo mayombe y te ves involucrado en todas estas cosas que le pueden traer arrastre. El gangulero pregunta ahumando con la vela el dilongo, el plato. Así hace adivinaciones también el religioso. El mayombero es una persona que tiene que ser, sobre todas las cosas, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano religioso. Respetar a las mujeres de tus hermanos religiosos, respetar a la mujer de tus amigos, respetar a tu enganga, respetar a tu padrino o a tu madrina. También tienes que respetarla más que sobre todo que al padrino. Si usted no tiene todas estas cualidades que necesita, sobre todo ser hombre sobre todas las cosas, si usted es un hablador, si usted es un chismoso, si usted se la pasa chismoteando siempre en estas redes sociales y haciendo cuentos de que no debe hacer, usted no es un buen religioso, usted es un cuentista. Eso se lo digo yo a usted y a todo el que lo hace. Ser religioso implica ser hombre sobre todas las cosas. Y los hombres, como es natural, no somos chismosos. El chisme está para algunas mujeres, porque hay mujeres que se comportan mejor que muchos hombres, que no entran en chisme, ni entran en ese dime que te diré, como lo hacen las mujercitas. Los hombres que están en esta religión tienen concepto y precepto de lo que es palo mayombe afrocubano. Esto no es el lucumí, esto es palo mayombe. Esto aquí no nos gustan que nos traigan chisme ni llevar chisme. No nos gusta la chismografía de nadie. Y somos respetuosos con nuestros mayores. Ustedes eso no se lo enseñaron desde chiquito, porque de chiquito a mí me enseñaron que yo tenía que respetar a todos los mayores, que cuando me regañara yo tenía que bajar la cabeza. Yo no podía quedarme mirando. Y todo eso yo lo aprendí desde niño, así que procesar esta religión me es fácil a mí, porque yo tengo esos conceptos de respetar a los mayores, y siempre he respetado a mi padrino, que en paz descanse, que ya está lecando en finta por Salasaño, pero siempre yo me dirigí a él con respeto, nunca fui traicionero, nunca traicioné a mi padrino para nada. Por eso es que yo soy un buen gangulero, por eso yo soy un buen padrino, porque yo nunca fui un mal ahijado. Entonces, si usted es un mal ahijado, usted no puede ser nunca un buen padrino. El gangulero sucula su encombo, hace presentaciones con el ñame, puede utilizarlo, puede pasárselo por todo el cuerpo, puede hacer presentación a lucero, al cuyo, o lucero monte, o lucero madrugada, o lucero de todo, o todos los luceros que existen con el que usted trabaje. Y limpiar el encombo, el cuerpo. El que no sabe qué cosa es encombo, el encombo es el cuerpo. Sucular el encombo, limpiar el cuerpo. Sucula encombo, limpia tu cuerpo. Pues eso nos viene siempre muy bien. Yo cada rato me estoy dando un baño de despojo porque yo tengo muchas vistas arriba. Porque muchas veces
A mí me envidian hasta todo lo que hago. Y a pesar de que no me llega la brujería, pues entonces sí están esos malos envidiosos arriba de mí. Y por eso yo limpio mi combo, limpio mi cuerpo. Por eso siempre tengo mi macuto. Esos ganguleros, no, yo no tengo, no, yo sí tengo un macuto. Porque el macuto me salva de esas malas vistas, de esa brujería que me pueden mandar de pronto y que me cogen en la calle y yo no estoy en mi munazo Congo, no estoy en mi casa. Y me cogen en la calle, entonces me puede ocasionar problemas. Entonces el macuto te desvía todas esas acciones y las manda para la enganga. Por eso tener un macuto, un resguardo, es parte importante. El primer resguardo que yo tuve lo tuve de mi papá, que se lo dieron. Y él no lo utilizaba porque él no era muy creyente de estas cosas. Pero yo lo cogí y lo usaba yo. Porque eso puede usar los resguardos. Si usted se encuentra un resguardo, usted lo puede usar porque esos son espíritus nada más que se entregan para hacerles bien. Y si usted lo atiende y lo quiere, ese espíritu lo va a servir a usted, aunque no sea hecho el resguardo por usted. Por eso que siempre hay que tener cuidado de cuando uno tiene un macuto, no dejarlo en el bolsillo o algo, porque en Cuba te lo roban. Porque los macutos resguardos y los macutos resguardos son bien caros. Así que si te lo roban, te tienen que mandar a hacer otro, entonces ya eso es otra complicación. Siempre, hasta los pañuelos rojos que uno dejaba en el bolsillo, te los robaban cuando tú ibas al centro de trabajo, que te quitaba la ropa y te cambiaba la ropa, que si lo dejabas ahí, se te olvidaba, ahí mismo te lo robaban. Y si tenías un resguardo, te lo robaban también. Entonces los resguardos macutos, si usted se encuentra uno, usted lo puede utilizar. Los resguardos siempre es para hacerles bien, para abrir los caminos. Es igual que cuando usted se encuentra una matare de sasi 7 rayos. Si usted se encuentra una piedra de rayo, usted la pone en una bolsita roja, le echa aguardiente, le echa manteca de corojo, le echa humo y la tiende. Y usted la puede usar en el bolsillo, porque cada piedra trae su espíritu. Y dice que cada matari está esperando por su dueño. Eso es lo que dicen los viejos religiosos. Y por eso es que nosotros podemos utilizar una piedra de rayo de sasi como un macuto también, como un resguardo. Pero como son tan difíciles esas matari o piedras de rayo, es siempre un problema. Aquí en Nueva York la pueden vender hasta por $7,000, $5,000, $4,000 una piedra de rayo. Así que eso es bien caro aquí. Pero el que la encuentre, bueno, ese tiene, como dice, la suerte que se la entregaron a él. A todo el mundo no le entrega una piedra de rayo. Se vive convencido de eso. En el campo, en Cuba, las personas que aran la tierra, los guajiros, encuentran muchas piedras de rayo. Yo he ido, cuando yo estuve buscando una piedra de rayo, yo he ido a algunos pueblos y le he pedido a la persona que me la vende y no me la ha vendido, porque también ellos saben que es para la suerte. ¿Y para qué la han tenido? Para machacar carne. Y yo he querido hasta robársela al tipo. Digo, bueno, yo esto se lo voy a robar. Y el que ha ido conmigo me dijo, bueno, no te metas en eso, guarda, no te metas. Yo era muy jovencito y yo dije, bueno, si no me la quiere vender, yo voy a entrar ahí cuando él esté y me la voy a robar. Pero nunca lo hice, nunca me decidí. El amigo mío me dijo, no hagas eso, que si te coge el guajiro ese te va a matar, guardo, salte de ahí. Y yo me fui y eso, pero buscando y buscando y buscando, encontré y encontré y encontré. Y tanto que yo pedí que me dieran una piedra de rayo que llegué a tener 3 o 4. Y algunas de esas las traje de Cuba para acá. Me las trajo mi mamá. Y después yo llegué aquí. Con eso me trajo unas cuantas cosas. Con eso yo hice mis fundamentos de enganga aquí.
traje mi palo, trajeron mi palo y traje la empaca y traje muchas cosas que antiguamente cuando tú ibas al aeropuerto, que tú ibas de viaje, tú nada más decías esto es religión y nada, esas personas de la aduana ni te tocaban nada de eso. Decía, está bien, pasa. Pero hoy en día todo eso está muy perseguido y todo eso está muy complicado y todos esos problemas que hay en la aduana, que cuando viene a ver hasta te quieren no dejar entrar a este país. Todo ha cambiado mucho. Yo creo que la libertad también ha cambiado aquí un poco. El caso es que estamos haciendo la representación del ñame de esa manera. Tiene a los lados en cangre y mazango hojas de maíz y aquí en el medio, aquí abajo, tiene hierba quimbanza, hierba pata de gallina. Que la pata de gallina, la quimbanza, es de lucero y lucero es el que nos abre los caminos. Por eso hacemos la presentación del ñame de esa manera y estamos en contacto directo con lucero para abrir los caminos. Hacemos un aspiral en la invocación de centella para que recoja todas las cosas malas que tiene la persona o que tiene el tata o que tiene el tataíta y así libra todas esas malas acciones de esa manera haciendo un aspiral en el dilongo, en el plato. Caminamos siempre por los senderos correctos. Realizamos los trabajos que nuestros padrinos nos entregó, ya que nuestro padrino nos da la fuerza de los fundamentos de Nganga y esto nosotros lo tenemos que seguir manteniendo. Nosotros utilizamos la fuerza que nos da nuestro padrino. Nosotros no tenemos fuerza, nosotros todos no tenemos esa fuerza, sino esa fuerza es dada por la Nganga Padre, que entrega los espíritus a la persona y es el que le entrega la fuerza a los ahijados. De esa manera se transmite ese poder al ahijado. O sea, que cuando le transmiten a ustedes una enganga de esa mal hecha, lo que le están transmitiendo es problema y más problema y más problema. Eso es lo que sucede cuando le entregan una enganga a una persona que no sabe. Se están preguntando por el saco que está guindado. Eso es un encuto sangabilongo. Eso es un saco que guarda el brujo, que guarda brujería, que va guindado y de esa manera los espíritus cuando se arrean no caminan, sino están levantados a una 37 pulgadas del suelo y son espíritus sumamente malos. Los encutos sangabilongo también tienen que ver con los tratados de Quintabela, Sacrempeño, Rompecompones, en estas formas de trabajo, estas formas primitivas que podemos encontrar aquí. Cada religioso puede pensar lo que quiera. Cada religioso puede abrir los caminos si él quiere o cerrárselos. Los banguleros no envidiamos a nadie. Nosotros estamos conformes con lo que Nsambi nos entregó. Los religiosos del Palo Mayombe no están mirando si otro tiene o no tiene, o si el otro lo hace mejor o no lo hace mejor. Si usted lo hace más malo que él, aprenda para que lo haga bien. Los religiosos del Palo Mayombe no somos envidiosos, no somos chapaleros. Chapalero es aquel que siempre está de hablador. No somos porfiados, no somos cabezaduras, no estamos
metiendo ni trayendo chisme de nadie. Cuando usted ve un gangulero en ese dime que te diré y criticando al otro que hizo un libro o que el otro hizo esto o que el otro hizo lo otro porque él no lo puede hacer, entonces él va a buscar la forma de llamar la atención metiéndose con las otras personas. Pero realmente él no es religioso ni es nada. Cuando está robando nombres que son de ganguleros en Cuba y de canciones en Cuba. ¡Ay, más rayo parta criyumba de lo yo! Dice, yo sé quién tú eres, dicen hijo, tú no sabes, dicen quién soy yo. Dice, así mismito, dicen bonda, dicen los congos, dicen dile. Dice, si tú debes pena, dicen tú pagas pena, dicen hijo. Dice, lo finda. El ñame está representado con quimbanza, con hierba, pata de gallina. Está representado con hojas de maíz en cangri mazango. Y la ofrenda es hecha a lucero para abrir los caminos. Y eso viene siendo, como dice, como un juego, un juguete para él. Por eso que siempre tenemos a Lucero contento, al cuyo, para así poder abrir los caminos de nuestras cosas, de lo que nosotros hacemos, de nuestra vida cotidiana. Usted, como religioso, sea hombre sobre todas las cosas. No sea un chapalero, ni sea un hablador, ni sea un chismoso. Porque usted entonces sí pierde esa fuerza y ese poder que te pueden dar los espíritus y la consideración que pueden tener los hermanos religiosos sobre tu persona o tu padrino o tu madrina, y no ve que tú eres un hombre, que eres un chapalero. Los hombres no son chismosos. Los hombres no hablan de otras mujeres. Los hombres no hablan de otros hombres. Los hombres se mantienen siempre en el orden religioso para así no caer en cosas bajas como caen algunas personas aquí en las redes sociales. Cuando usted ve a un religioso así, sácale el cuerpo. Porque este no es religioso ni es nada. Este es lo que es un chapalero, y como él no puede hacer otras cosas, pues entonces trata de llamar la atención de esa manera. Pero cuando usted ve a un hombre chismoso, eso no sirve ni en la vida de religioso ni en la vida común. Un hombre chismoso no sirve para nada. Esos hombres que están con una mujer y lo están diciendo, y esos hombres que están constantemente metidos en la vida de otra gente, en vez de dedicarse a la vida de ellos. Un ensalamaleco para todos los tataitas, allá y en aquello, y que sambiampungo cutar en todo un día me da güey, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca te si te mundo cuama. Aquí sale la letra de Lucero. Dice que siempre él le abre los caminos. Siempre usted ha estado buscando estabilidad emocional y todavía no la ha encontrado. Muchas veces se siente afligido con presentimientos extraños. Esto se debe a que lo han engañado muchas veces religiosamente. Usted debe comer mejor para así cuidar su salud. En su trabajo hay quien no lo soporta. Dice que usted se cree la gran cosa. Pero a todas las personas que usted ha ayudado siempre lo han traicionado. Usted es hijo de la envidia. Pero ha tenido suerte porque su ángel de la guardia le ha luchado todas las guerras. A usted le gustan mucho las cosas místicas.
religiosas